Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un vídeo que, les aseguro, les va a volar la cabeza de la emoción y la admiración. Hoy vamos a meternos de lleno con lupa y con toda la pasión, en el fascinante mundo de una transformación física y de personaje que está resonando con fuerza en todos los rincones del espectáculo. Estamos hablando de nadie menos que la deslumbrante y talentosísima Demet Özdemir, y su rigurosa y admirable preparación para darle vida a un papel que promete ser verdaderamente icónico, María Mira. ¿Están listos para desentrañar los secretos mejor guardados detrás de esta metamorfosis que está cautivando al público? Si aún no han formado parte oficial de nuestra comunidad, este es, sin duda alguna, el momento perfecto para que pulsen ese botón de suscripción a nuestro canal y, por supuesto, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de los contenidos que preparamos con tanto cariño y dedicación. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Comenzamos. Todos sabemos y admiramos que cuando un actor o actriz de la talla de Demet se enfrenta a un nuevo personaje, especialmente uno que demanda un cambio físico y anímico considerable, el trabajo que se realiza detrás de cámaras es verdaderamente monumental. Es un esfuerzo titánico que a menudo pasa desapercibido para el público, pero que es la columna vertebral de cualquier producción exitosa. Y con Demet Özdemir, una artista que constantemente nos sorprende con su versatilidad innata y su entrega incondicional a cada proyecto, este nuevo desafío no es, ni de lejos, la excepción. La expectativa que rodea este papel de María Mira es altísima, y para poder comprender a cabalidad cómo una artista de su calibre se prepara para encarnar a un personaje tan complejo y prometedor, debemos ir mucho más allá de lo que a simple vista se puede percibir. No se trata simplemente de ponerse un vestuario específico, de memorizar largas secuencias de diálogos, o de adoptar un peinado particular. Se trata de una inmersión total, un proceso multifacético que abarca desde lo más tangible, como la dieta y el ejercicio, hasta lo más intrincado y profundo, como la psicología y la esencia del personaje. Y hoy, mis queridos seguidores, vamos a desgranar precisamente eso, la dieta y la preparación física meticulosa que Demet Özdemir está llevando a cabo con una dedicación admirable para convertirse en la inolvidable María Mira. Intenten imaginar por un momento la presión, la exigencia, la dedicación que esto implica. Un nuevo papel, un nuevo y desafiante reto artístico, y la imperiosa necesidad de que cada detalle, cada gesto, cada matiz, sea absolutamente perfecto para honrar la visión del director y la esencia del personaje. María Mira es un personaje que, por las pocas pinceladas que se nos han permitido vislumbrar, exige una presencia escénica particular, una fortaleza inquebrantable que se refleja no solo en la profundidad de su interpretación, sino también, y de manera muy significativa, en su físico. Y es precisamente ahí, en ese punto de conexión entre la interpretación y el cuerpo, donde entra en juego el concepto de dieta en su sentido más amplio y sofisticado. No estamos hablando de una simple y restrictiva dieta de adelgazamiento, de contar calorías de forma obsesiva. Estamos hablando de un plan nutricional integral y sumamente diseñado, concebido específicamente para optimizar la energía, potenciar la resistencia física y mental, y por supuesto, lograr el aspecto físico exacto y la constitución corporal que el personaje requiere para ser creíble y conmovedor. Los detalles específicos de estas dietas, por razones obvias de confidencialidad y de estrategia del proyecto, suelen ser celosamente guardados bajo llave. Sin embargo, los rumores que circulan en la industria, las filtraciones selectivas, y lo que podemos deducir y analizar del estilo de vida y las metodologías de trabajo de actores y actrices tan profesionales y dedicados como Demet, nos ofrecen pistas fascinantes y nos permiten construir un panorama bastante claro de lo que está sucediendo. Se comenta con insistencia y con mucha base, que la clave fundamental para lograr este tipo de transformaciones físicas y de personaje tan impactantes radica en la personalización extrema. No existe una dieta mágica universal que sirva para todos los actores o para todos los personajes. Cada cuerpo es un universo, cada metabolismo tiene sus particularidades, y cada personaje presenta demandas únicas. Por ello, un equipo de nutricionistas altamente cualificados y entrenadores personales de élite trabajan mano a mano, en una simbiosis perfecta, con la actriz. El objetivo es diseñar y ajustar un plan nutricional y de entrenamiento que se adapte de manera milimétrica a su metabolismo individual, a sus necesidades energéticas específicas para las largas jornadas de rodaje y a los objetivos concretos y las exigencias físicas y estéticas del personaje de María Mira. En el caso particular de Demet Özdemir, para encarnar a María Mira,
es muy probable, casi una certeza, que estemos hablando de una dieta cuidadosamente estructurada y rica en proteínas magras ***. Estas son esenciales para la construcción, reparación y mantenimiento de la masa muscular, dándole esa fuerza y tonificación necesarias. Sumado a esto, la dieta incluiría una generosa porción de grasas saludables fundamentales no solo para proporcionar energía sostenida, sino también para mantener un equilibrio hormonal óptimo y una piel radiante, algo crucial para la presencia escénica. Y por supuesto carbohidratos complejos de alto valor nutricional, que son la fuente principal de ese combustible constante y duradero que una actriz necesita para afrontar extensas horas de rodaje y escenas que exigen un alto rendimiento físico y mental. Visualicemos los tipos de alimentos que probablemente conforman esta dieta. Podemos imaginar fácilmente, basándonos en los principios de una nutrición saludable y eficiente, que la dieta de Demet para María Mira incluye una abundancia de vegetales de hoja verde como espinacas, cal y acelgas cargados de vitaminas, minerales y antioxidantes. Acompañados por una variedad de frutas frescas de temporada, que aportan azúcares naturales para la energía y fibra. Las fuentes de proteína de alta calidad como el pescado especialmente los pescados azules ricos en omega 3, el pollo a la plancha o al horno, los huevos y las legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles, serían pilares fundamentales. El control estricto, prácticamente una erradicación, de los azúcares refinados y los alimentos ultraprocesados es casi una regla de oro, una condición innegociable en este tipo de preparaciones intensivas. La hidratación también juega un papel, si cabe, aún más crucial. Beber suficiente agua en cantidades adecuadas a lo largo del día, no solo ayuda a mantener la piel visiblemente radiante y la energía a tope, sino que es absolutamente esencial para el correcto funcionamiento de todos los procesos metabólicos del cuerpo, desde la digestión hasta la recuperación muscular. A veces, como bien sabemos, lo más simple y lo más elemental es, sin duda alguna, lo más efectivo, y el agua es un claro y poderoso ejemplo de ello. Pero como bien hemos dicho al inicio, la dieta es solo una pieza, una mitad, de este intrincado rompecabezas. El entrenamiento físico es la otra mitad, y podemos estar seguros de que es tan intensivo, tan meticulosamente planificado como la alimentación. Para un personaje como María Mira, que presumiblemente exige una presencia física particular, es muy probable que el enfoque esté en definir ciertos grupos musculares de manera específica, en mejorar drásticamente la resistencia cardiovascular y la agilidad general del cuerpo. Esto podría implicar una combinación estratégica y personalizada de entrenamiento de fuerza como el levantamiento de pesas y ejercicios de resistencia con el propio peso corporal, diseñados para tonificar, esculpir y dar forma al cuerpo de una manera estética y funcional. Complementado con un riguroso entrenamiento cardiovascular como el running, el ciclismo o el remo, para optimizar la quema de grasa corporal y mejorar significativamente la capacidad pulmonar y la resistencia aeróbica. Y por supuesto, no podemos olvidar la disciplina que Demet domina a la perfección, las clases de baile Esta disciplina, que le otorga una base física envidiable, le proporciona gracia, flexibilidad, coordinación y una fluidez de movimientos que seguramente se integrarán de manera orgánica en la interpretación de personajes femeninos fuertes y dinámicos. Además, y esto es fundamental para entender la profundidad de la preparación de una actriz de este nivel, no podemos subestimar el poder transformador y la importancia de disciplinas holísticas como el yoga o el pilates Estas prácticas no solo se centran en fortalecer el core, la zona central del cuerpo, que es la base de toda estabilidad y movimiento, y en mejorar notablemente la postura, sino que también aportan una conexión mente-cuerpo que es absolutamente crucial para la interpretación de personajes complejos y con matices psicológicos profundos. Imaginar a Demet Özdemir practicando yoga para encontrar esa serenidad interna, esa fortaleza mental inquebrantable y esa conexión profunda con su propia esencia, necesarias para dar vida a María Mira, es algo que realmente nos hace reflexionar sobre la magnitud y la profundidad de su preparación. Cada movimiento, cada postura, cada respiración controlada,
podría estar contribuyendo de manera sutil pero significativa a la construcción de este personaje, moldeándolo desde adentro hacia afuera. Y si hablamos de disciplina, la palabra clave indiscutible aquí es la **cons. Istencia **. No se trata de someterse a una dieta extrema y un plan de ejercicios agotador por un par de semanas, esperando resultados milagrosos. Se trata de un compromiso a largo plazo, de una dedicación férrea y constante, integrada de manera natural y sostenible en el estilo de vida de la actriz. Los madrugones para ir al gimnasio antes de que siquiera salga el sol, la planificación meticulosa y detallada de cada comida, el sacrificio voluntario de ciertas tentaciones y placeres culinarios. Todo esto forma parte integral y esencial de este proceso transformador. Y es precisamente esta disciplina férrea, esta entrega total y esta dedicación inquebrantable lo que vemos, y admiramos profundamente, reflejado en la pantalla, y que nos hace conectar aún más con la magia del cine y la televisión y con el talento de nuestros artistas favoritos. Otro aspecto fascinante y muy interesante a considerar es cómo el propio *** rol de María Mira ***, la esencia misma del personaje, podría influir de manera directa en la elección específica de la dieta y del tipo de entrenamiento físico. ¿Es María Mira un personaje que requiere una apariencia más atlética y robusta, una figura imponente y fuerte? ¿O quizás es una figura más esbelta, etérea y delicada, pero con una fuerza interna que la sostiene? Las respuestas a estas preguntas, que solo el equipo creativo y la propia Demet conocen en su totalidad, guiarían de manera precisa las decisiones del equipo de nutricionistas y entrenadores. Si María Mira es concebida como una guerrera, la dieta se centraría prioritariamente en la optimización de la fuerza muscular y la provisión de energía explosiva. Si por el contrario es una figura más delicada en apariencia pero indomable en espíritu y resiliente ante la adversidad, el enfoque podría ser sutilmente diferente, buscando una silueta definida y elegante pero sin un exceso de volumen muscular, priorizando la agilidad y la resistencia. Y ahora abordemos una faceta que inseparablemente está ligada a la física y a la nutrición, la parte mental ***. Seguir una dieta estricta y un régimen de ejercicio riguroso y exigente puede ser, y a menudo es, física y emocionalmente agotador. La fuerza de voluntad la disciplina mental a prueba de balas y la motivación constante son pilares fundamentales, la base sobre la cual se construye todo el proceso. Es muy probable, casi una certeza, que Demet cuente con un equipo de apoyo que incluya profesionales de la salud mental, psicólogos o coaches especializados que la ayuden a mantenerse enfocada, a gestionar el estrés inherente al proceso, y a superar los inevitables momentos de desánimo o fatiga. La capacidad de visualización de verse a sí misma completamente inmersa en el personaje, de sentir y pensar como María Mira, debe ser una herramienta psicológica poderosísima en este viaje de transformación. Pensemos por un momento en el impacto visual, en el antes y el después. Cuando tengamos el privilegio de ver a Demet Özdemir en pantalla, dando vida a María Mira, estaremos contemplando el resultado tangible de meses y meses de trabajo arduo, de sacrificios personales, de una dedicación casi monacal y de una planificación minuciosa y detallada. No es magia, es el fruto de una dedicación implacable ***. Y esa, mis queridos seguidores, es la lección más valiosa que podemos extraer todos de estas increíbles transformaciones artísticas. Que para alcanzar metas importantes en la vida, ya sean de índole física, profesional, personal o espiritual, el camino requiere esfuerzo sostenido, disciplina inquebrantable y una visión clara y definida de lo que queremos lograr. Ahora sé perfectamente que muchos de ustedes, al escucharme hablar de estas estrategias de preparación, estarán pensando en cómo pueden aplicar algo de esto a sus propias vidas. Y tienen toda la razón. Si bien no todos nos preparamos para un papel en una producción cinematográfica o televisiva de renombre mundial, todos tenemos metas, sueños y aspiraciones en nuestras vidas. La importancia fundamental de una nutrición balanceada y adecuada, el valor incalculable del ejercicio regular y constante, y la potencia transformadora de la disciplina mental son principios universales, aplicables a cualquier persona en cualquier circunstancia. La verdadera clave está en encontrar un enfoque, una estrategia, un plan de acción que funcione para ustedes de manera sostenible que se ajuste a su realidad y a sus posibilidades y que, sobre todo, les permita disfrutar del proceso, ver la evolución como una recompensa en sí misma.
La impresionante transformación de Demet Özdemir para convertirse en María Mira es un poderoso recordatorio de la increíble capacidad humana para la adaptación, la resiliencia y la superación de cualquier desafío que se presente en el camino. Es una fuente de inspiración inagotable para todos nosotros, demostrando de manera contundente que con el enfoque correcto, la mentalidad adecuada y la dedicación necesaria, los objetivos más ambiciosos, aquellos que a veces parecen inalcanzables, pueden hacerse realidad. El mundo del cine y la televisión es, sin duda alguna, un escaparate privilegiado de estas maravillas humanas, y ver a una actriz de un talento tan excepcional comprometerse de esta manera tan profunda y apasionada con su arte es, verdaderamente, admirable y digno de celebrar. En resumen, la dieta y la preparación física de Demet Özdemir para el complejo y fascinante personaje de María Mira se basan, sin lugar a dudas, en un *** plan personalizado y meticulosamente diseñado ***, rico en nutrientes esenciales y adaptado a sus necesidades específicas. Este plan nutricional se combina de manera estratégica con un *** régimen de ejercicio físico variado y exigente ***, que busca fortalecer, tonificar y mejorar drásticamente la resistencia del cuerpo. Todo esto, por supuesto, está apoyado y potenciado por una *** disciplina mental férrea y una visión clara y profunda del personaje *** que busca encarnar. Es un proceso integral, una inmersión total que va mucho, mucho más allá de la simple búsqueda de una estética determinada. Busca una *** autenticidad profunda y conmovedora ***, una conexión visceral que permita al actor trascender su propia identidad para fundirse por completo con su personaje, logrando una interpretación inolvidable y genuina. Y así, queridos amigos y amigas, llegamos al final de este recorrido tan apasionante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado de la preparación de Demet Özdemir para dar vida a María Mira tanto como yo lo he hecho al compartirlo con ustedes. Ha sido un verdadero placer y un honor poder desgranar estos detalles y reflexiones con una comunidad tan comprometida y apasionada como la nuestra. Ahora sé que muchos de ustedes tendrán opiniones, preguntas o comentarios sobre este fascinante tema. Me encantaría saber qué es lo que más les llama la atención de este tipo de transformaciones artísticas, o si tienen alguna inquietud particular que quieran compartir. Por favor, déjenmelo todo saber en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo. Sus aportaciones, sus puntos de vista y sus preguntas siempre enriquecen enormemente nuestro canal y nos ayudan a crecer juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil y, sobre todo, inspirador, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos indica que les gusta este tipo de contenido y nos motiva a seguir creando más. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan conocer los increíbles secretos detrás de estas asombrosas transformaciones artísticas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y contenido increíble. Chao, chao.